Vamos a terminar con este tema muy importante, muy agradable. Y pues el día de hoy nada más vamos a terminar, o bueno, vamos a finalizar revisando a dos filósofos de gran importancia en México. Uno de ellos es Samuel Ramos y otro de ellos es Octavio Paz. Yo les recomendaría que si pueden darle lectura ahí a obras de Octavio Paz, en su futuro, lo hagan, porque aparte de ser una persona que tiene muy buena prosa, una prosa bastante sencilla, muy clara, y bastante interesante, pues podrán retroalimentar esto que puedan ustedes revisar el día de hoy y que pueden detectar en toda la materia, son temas filosóficos, ¿no? Así como les he hecho algunas recomendaciones como las novelas de Sartre, los libros, los ensayos filosóficos de Camus y algunos otros más, pues yo les recomiendo que puedan leer Octavio Paz. Ayer me di cuenta que muchos, revisando su tarea de los pasatiempos, tienen como pasatiempo leer, sí, pero pues me mostraron algunos libros que creo que pudieran sustituir por otras obras que sean mucho más, educativas, reconfortantes y que les dejen mayores aprendizajes, ¿no? Entonces, hay algunos libros de novelas, de películas, románticas, pues sí es agradable que los podamos leer, pero hay algunas otras obras que son, más, que dejan mayores aprendizajes. Bien, entonces vamos a empezar, les proyectaré, bueno, más bien les presentaré, las diapositivas con las que hemos trabajado para únicamente revisar estos dos filósofos y listo, terminar con nuestra materia. A mí me gustaría haber tenido, ¿verdad? Pero bueno, su semestre a comparación de otras prepas nada más dura 3, en otras preparatorias dura de 4 a 5, entonces eso hace que acortemos muchísimo como profesores los temas que tenemos que abordar. Pero en fin, vamos a hacerlo muy a nuestra manera. Y el primero de ellos es que de los primeros, bueno, los últimos dos filósofos, los primeros que vamos a abordar hoy, pero los últimos de todo el tema, uno de ellos pues es precisamente Samuel Ramos, que todavía alcanza gran influencia de José Vasconcelos y de Antonio Caso. Bien, Samuel Ramos es uno de los filósofos más importantes de su generación. ¿De qué generación me refiero? De 1950 a 1960. Bien, si ustedes a un conocedor le preguntan cuáles son los filósofos de mayor importancia en México, uno de ellos tiene que ser Samuel Ramos. Y para que ustedes se estimulen y en verdad comprendan que el mexicano, todos aquellos que sean citacuarenses, pueden llegar a ser grandes personajes en la historia mexicana. Aquí tienen el ejemplo de Samuel Ramos. Samuel Ramos es nacido en Zitácuaro, Michoacán. Samuel Ramos es un filósofo que es conocido a lo largo y ancho del país, pero que es originario de esta ciudad, ¿no? Él comienza a estudiar medicina en la Universidad de San Nicolás de Hidalgo. Mientras cursa esta carrera, conoce a un profesor de lógica que le llama mucho la atención y lo hace futuramente, lo estimula a decantarse por el mundo de la filosofía, ¿sí? Este profesor de lógica le marca mucho la vida y pues cuando él decide y continúa realizando sus estudios en medicina, se orienta más, a pesar de tener esta carrera de doctor, a pesar de haber graduado, haber sido graduado o haberse graduado de médico, él se decanta por la filosofía, llega a ser profesor de filosofía, llega a ser profesor de estética en la Universidad Nacional Autónoma de México. Después se hace cargo de la Facultad de Filosofía y Letras, también de la Universidad Nacional Autónoma de México. Él funda la Cátedra de Historia de la Filosofía. Es uno de los que más le da importancia a la historia de la filosofía universal, pero sobre todo a la historia de la filosofía mexicana. Y pues toda su vida se la pasa redactando obras filosóficas, a pesar de ser médico, ¿sí? Entonces
Esto pretendo yo que los estimule por ahí si alguno de ustedes se decanta por estudiar humanidades y específicamente filosofía, pues habré cumplido mi cometido a pesar de tener su bachillerato de químicos, ¿no? Pero en fin, es un sueño guajiro que pudiera tener, ya ustedes sabrán qué decisión tomar, ¿no? O si les interesa o no este tema de la filosofía, ¿ok? Entonces yo les mencionaba, está claramente influido por Antonio Caso y por José Vasconcelos, ¿sí? Incluso gracias a José Vasconcelos, él es atraído a la Secretaría de Educación Pública. ¿Por qué? Porque él confía, al igual que José Vasconcelos, en que la enseñanza es la clave para reconstruir, reconocer y proyectar de una forma muy realista la capacidad, el intelecto y la cultura mexicana, ¿sí? A diferencia, fíjense que si nosotros hiciéramos las cosas bien, a nosotros hablo de instituciones educativas, profesores, directivos y demás, seríamos una potencia educativa a nivel global, ¿sí? A comparación de Suecia, seríamos o estaríamos peleando con ellos a la par en cuestión de calidad educativa. Pero pues gracias a la corrupción, gracias a los intereses económicos, gracias a la cultura liberal mexicana, a la industrialización, entre otros temas, pues a la educación se le ha dejado rezagada. Mientras en otros países se le inyecta el 40% del Producto Interno Bruto a sus secretarías de educación. Aquí en México se le pone no más que el 2% del Producto Interno Bruto. Es decir, estamos jodidos en ese tema, ¿no? No hay dinero, no hay recurso, no hay apoyo, no hay estimulaciones de investigación educativa y pues eso explica el por qué estamos como estamos en este tema, ¿no? Entonces, de Samuel Ramos hay que tener este punto muy en claro. A pesar de su carrera profesional, él cree firmemente en que la educación, es decir, la pedagogía, es la oportunidad idónea, ya les mencionaba yo, para reafirmar y proyectar de una manera más real la identidad, las capacidades, la potencialidad, la creatividad, ¿sí? De el mexicano o del mexicano, ¿sí? Entonces, de forma muy general, ¿cuáles son las principales ideas filosóficas de Samuel Ramos? ¿Cuáles son las principales ideas con las que nosotros debemos o debemos de tomar en cuenta para saber cuáles son los temas generales que Samuel Ramos aborda en su filosofía? Los siguientes, ¿sí? Él en su libro El perfil del hombre y la cultura en México, que es una de sus principales obras mexicanas, toma como antecedente la historia para cambiar ese romanticismo que tenía José Vasconcelos en cuanto a la raza cósmica, ¿sí? Samuel Ramos cree que hay que hacer del mexicano un sujeto que en verdad ponga los pies en la tierra, ¿sí? Hay que hacer del mexicano un sujeto que interprete la verdadera realidad de lo que es y pueda proyectar un futuro precisamente acercado a la realidad. Critica bastante ese romanticismo de José Vasconcelos y lo cataloga de idealista. Es decir, estás proyectando algo muy guajiro, por así decirlo, o José Vasconcelos está proyectando algo muy fantasioso sobre el panorama de lo que es el mexicano y sobre el panorama de su futuro no muy lejano que pueda concretar. Hagamos un alto aquí. O sea, él por tener una formación positivista en cuanto a la carrera de doctor, pues él está altamente influenciado por esta rigurosidad de la realidad, por esta rigurosidad científica de la interpretación de la naturaleza y del hombre, y esta rigurosidad la hace como un punto de crítica para José Vasconcelos. Recordemos que Vasconcelos pues es el licenciado en Derecho, entonces
El idealismo está muy presente en sus postulados. Acá no, acá por haber cursado la licenciatura en medicina, ¿sí? Él tiene impregnado más una orientación positivista, una orientación cientificista, y esto lo transpola a la consideración de lo que debe ser el hombre y sus proyecciones a futuro. Entonces, prácticamente, ¿qué hace? Decir, a ver, alto mexicano, ¿sí? Alto, ubícate o tratemos de ubicarnos, ¿sí? O sea, la raza cósmica, las aspiraciones, el idealismo iberoamericano y demás, tiene que ser revisado para en realidad situar al hombre mexicano en un punto mucho más real de lo que es y de lo que será, ¿ok? Entonces, influenciado por el psicoanálisis, cuando nosotros estudiamos, bueno, estudien lo poco que sé de aquellos que estudian medicina, pues llevan materias en el cual la impronta del psicoanálisis está muy marcado. Es decir, para que nosotros podamos ser médicos, no solamente debemos de considerar al hombre como un ser biológico, también tenemos que considerar al hombre como un ser social y como un ser, como un sujeto psicológico, ¿sí? Entonces, influenciado, repito, por el psicoanálisis, él explica que a lo largo de la historia el hombre es lo que es gracias a que él destaca un complejo de inferioridad en todo el ser mexicano, en todo el hombre mexicano, ¿sí? Es decir, él descubre en este análisis de la historia y de la cultura del hombre mexicano, ¿sí? Del sujeto mexicano, que a través del machismo y a través de la inferioridad preestablecida por él mismo, el mexicano puede demostrar cuál es su realidad. ¿Y cuál es su realidad? Que siempre se ha visto menos, siempre se ha categorizado como una cultura muy por debajo de la cultura tanto americana como occidentales. Es decir, el mismo mexicano se ha hecho ver menos, ¿sí? Se ha demeritado su propia identidad, su propia cultura, porque se siente menos, se siente inferior frente a todos los logros, frente a todo el progreso que ha concretado Inglaterra, Norteamérica y Europa en general. Y esto también se manifiesta por el machismo, ¿sí? Que es un punto cumbre de lo que el mexicano es, fue y seguirá siendo durante muchos años. Y me cuesta decirlo y no me gusta decirlo, pero también existen todavía muchas figuras masculinas en el hogar mexicano que son machistas, ¿sí? En muchos sentidos, a pesar de que ya la mujer ha tenido mayor protagonismo, mayor adquisición de sus derechos, de sus beneficios, sigue imperando ese modismo mexicano. Y aquí Samuel Ramos dice, es derivación de su inferioridad, ¿sí? Porque un hombre que es machista, un hombre que tiene esta característica psicológica y conductual, ¿sí? Es porque se siente en el fondo inferior, inferior hacia la mujer, inferior hacia su familia, inferior hacia su sociedad, y de una manera negativa contiende, o perdón, pretende contraponer esta posición, es decir, el momento de que yo soy el hombre, yo soy el que trae la comida a la casa, a mí se me tiene que respetar, a mí se me tiene que obedecer, pues es porque hay una carencia, ¿sí? No te respetan, ¿sí? No te reconocen, no te toman en cuenta, no se te toma como figura dentro de la familia, como figura en la sociedad. No tienes significado, no tienes valor, ¿sí? Al menos así lo observa este Samuel Ramos gracias a su influencia del psicoanálisis por su carrera. Y hasta cierto punto, pues tiene razón, ¿ok? Entonces, la cultura mexicana, el hombre mexicano, tenga ese defecto de siempre tener un mimetismo, es decir, camuflajearse, hacerse invisible ante toda la cultura europea y el machismo nacional, hace o provoca que precisamente se le invite al mexicano a revisar su verdadera realidad y a dejar de lado el idealismo que José Vasconcelos había instaurado con la raza cósmica, ¿sí? Entonces,
ya sabes cuál es tu panorama, ya sabes dónde estás parado y futuramente puedes saber hacia dónde tienes que aspirar y cuáles son esas aspiraciones, cuál va a ser el modo de cambio para dejar de ser una cultura mimetista y para dejar de ser una cultura machista. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Desde el terreno de la educación, desde el terreno de lo educativo, desde las aulas, ¿sí? Se tiene que cambiar esta perspectiva del mexicano y esta forma de ser. Se tiene que modificar. Y esto no se podrá dar sin una profunda reforma educativa, ¿sí? Que establezca nuevos valores y nuevos objetivos dentro de la misma sociedad mexicana, ¿sí? Entonces, ¿qué hace Samuel Ramos? Instaurar una universalidad de nuevo, ¿sí? Lo que quería José Vasconcelos era partir de una particularidad, ¿bien? Es decir, de que el propio mexicano estableciera su identidad, pero también estableciera sus propios valores, sus propios objetivos, pero sus objetivos desde la perspectiva nacional, desde la perspectiva regional, cultural, claramente desde el área mexicana. Entonces aquí lo que hace Samuel Ramos es invertir el proceso, contraponer el proceso, ¿sí? Partir de la identidad, pero no concretar objetivos particulares, sino objetivos universales, porque ese nuevo trazar o esa nueva dibujo, esbozo de valores y objetivos que vengan a sustituir ese mimetismo cultural y ese machismo nacional van a recaer en valores universales, es decir, valores constituidos por cualquier nación o establecidos de forma positiva por cualquier cultura o las culturas del mundo, ¿sí? Entonces lo que hace Samuel Ramos es partir de una individualidad para terminar en una universalidad, es decir, partir de la cultura e identidad mexicana, pero para corresponder a valores y objetivos universales, considerados por todas las culturas de todo el mundo, ¿sí? Esto recibe ardas críticas, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues es contrario al proyecto revolucionario mexicano, ¿sí? Forjar tu propia identidad, forjar tu propio entorno económico, social, cultural, político, artístico, etcétera, pues no encaja con este supuesto de Samuel Ramos. Pero desde cierta perspectiva, hay que considerar que Samuel Ramos pues, tiene cierto grado de razón. Porque todo se reduce a eso, a lo que culturalmente y socialmente podemos considerar como correcto en comunión con todas las naciones. Entonces, hasta cierto límite tiene razón este Samuel Ramos, pero la cuestión es que no se correspondía a lo que se quería en el proyecto revolucionario mexicano, ¿ok? Hay otra de sus obras que también es muy importante, Hacia un nuevo humanismo, ¿sí? Este libro da continuación a lo que se había plasmado en la obra anterior, es decir, no basta con saber cuál es el contexto mexicano y cuáles son sus aspiraciones, hay que saber cómo llegar a concretar esas aspiraciones, ¿sí? Entonces, lo fundamental y lo completamente pragmático, lo genial de Samuel Ramos es que integra diversas escuelas y corrientes filosóficas de gran categoría, es decir, tomar en consideración a Scheler, tomar en consideración el existencialismo heideggeriano, tomar en consideración la fenomenología de Husserl, no era tarea sencilla. Y aterrizar estos modelos para crear un modelo mexicano, pues era algo que no cualquier persona lo pudiera hacer o que no cualquier persona es capaz de realizar. Para empezar, no cualquier persona es capaz de comprender ni la fenomenología de Husserl, ¿sí? La moralidad de Scheler, ni el existencialismo de Heidegger. Ahora imagínense entenderla a la perfección para poder adaptarla al contexto mexicano, es grandioso, ¿sí? Y a pesar de que gracias a las críticas que recibe Samuel Ramos,
sus ánimos decaen, ¿sí? Como que entra en una catarsis en la cual él piensa que ya no es viable seguir hablando de estos temas porque nadie acepta sus ideas. Llega un conocedor como Gauss, este gran también filósofo latinoamericano, José Gauss, que le hace críticas a sus obras y lo invita a que siga trabajando, porque ese sistema de nuevos valores y nuevos objetivos tiene que concretarse. Entonces José Gauss le dice a Samuel Ramos, vamos, puedes hacerlo, necesitas hacerlo porque tienes puntos de vista bastante interesantes y sobre todo has incluido corrientes filosóficas de fundamental importancia que servirán para el progreso del pueblo mexicano, ¿sí? Entonces ahí donde lanza su continuación de hacia un nuevo humanismo y es donde integra la más alta filosofía europea, ya lo dije, Husserl, Heidegger, Scheler, fenomenología, existencialismo, moralidad, para establecer por parte de Ramos que el hombre es un animal político, algo que ya había establecido la antigua Grecia, ¿no? Y por ende el Imperio Romano. Bien, el mexicano es un animal político, es un ser que vive en la sociedad y que esto implica condiciones morales que puedan ser compartidas y que por toda la sociedad mexicana y que sobre todo pueda corresponder a exigencias y deberes de carácter ideal. Es decir, vamos a partir de que el fenómeno mexicano es particular, es especial, ¿sí? Y que el hecho de situarnos con una identidad propia, es decir, adoptar el existencialismo heideggeriano, perdón, el existencialismo heideggeriano, y decir que gracias a nuestra existencia se requiere preguntas hacia nosotros mismos, hacia qué somos y hacia dónde nos dirigimos, eso le da un carácter completamente existencialista, perdón, a lo que hace Samuel Ramos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, Samuel Ramos, ya le da su lugar al hombre mexicano, que ya lo tenía, pero que había que reafirmarse. Siguen argumentaciones sobre lo que es la identidad mexicana, pero sobre todo, él no habla de identidad mexicana, ser mexicano, sujeto mexicano, hombre mexicano, individuo mexicano, mujer mexicana, niño mexicano. Es decir, antes de ser una sociedad, somos existentes, ¿sí? Antes de conformar una sociedad, existimos. Cada quien en su individualidad, claro está, pero esa existencia, esa pronunciación como una cultura manifestada en todas las culturas del mundo o dentro de todas las culturas del mundo, también conlleva a que tengamos condiciones morales que también se manifiesten y que formen parte de esa identidad, de esa existencia nacional. Bien, es decir, lo que Ramos quiere que comprendamos es que tenemos que tener un sistema social construido, pero sobre todo tenemos que tener un sistema de valores, un sistema moral que nos represente como mexicanos y que sobre todo ese sistema moral cumpla hacia lo que somos y hacia nuestras proyecciones de lo que seremos, ¿sí? Entonces, este sistema de valores, ¿cuál debe de ser? Pues el compartido por muchas normas a lo largo y ancho del mundo. Respeto, responsabilidad, progreso, trabajo, honestidad, entre algunos otros. Y créanme que los mexicanos, gracias a Samuel Ramos, hemos adoptado esos valores universales y que a través de dicha adopción nos representa como cultura hacia todo el mundo. Si nosotros hiciéramos una revisión de lo que es el mexicano, yo creo que pudiéramos responder, el mexicano es trabajador, es responsable, ¿sí? Tiene una fe inmensa, ¿ok? O sea, el mexicano tiene una fe hasta yo creo de lo que no conoce y se ha equivocado en esa gran fe que ha tenido, pero tiene esperanzas, ¿sí? Es una cultura trabajadora y ya lo hemos comprobado miles de veces. Las industrias han llegado al país
en sectores privados, porque saben que aquí hay una mano de obra eficiente, pero lamentablemente barata. Es decir, si le preguntaran a las culturas del mundo, el mexicano qué es, les pudieran contestar, trabajador, ¿sí? Al mexicano, lamentablemente hoy se ha deformado todo esto, pero en su momento el mexicano no tenía pelos en la lengua, por decirlo de una manera coloquial. Es decir, el mexicano siempre ha sido honesto consigo mismo y con el mundo. Un mexicano no le gusta andar con rodeos, no le gusta andar con apariencias, con mentiras, ¿sí? Al mexicano se ataca el punto tal cual como es, al verdadero mexicano. Claro que hay falsos mexicanos, ¿no? Que siempre mienten, que son hipócritas, que caen en esta dinámica de la ilusión, pero pues no son buenos mexicanos, ni son mexicanos, auténticos. ¿Sí me explicó? Entonces, lo que hace Samuel Ramos es adoptar precisamente una identidad real, no idealista, real, y poder partir y poder saber que lo que aspira el mexicano, la educación mexicana, es crear un nuevo sistema de valores, pero un sistema de valores real, ¿sí? No utópico. Es decir, no un sistema de valores que nunca se llegue a gestar, que nunca se llegue a ver, que nunca se llegue a practicar. Eso no lo quiere Samuel Ramos, ¿sí? Y es por eso que cuando ocupa cargos ahí educativos, hace énfasis en primero, crear una identidad mexicana, bueno, más bien recrear, recomprender la identidad mexicana, ¿sí? Y partir de ahí para que la educación consista en saber que existimos, saber que somos, saber que fuimos representativos y sobre todo que seremos una proyección a futuro apegada a nuestras condiciones de la realidad. ¿Sí? Entonces es brillante esa parte de Samuel Ramos, ¿no? Que reconocer que el mexicano es un ser que vive en la sociedad, que tiene que sujetarse a una condición moral y que debe de encontrarse ante exigencias y deberes que correspondan a un carácter moral, que tengan un elemento de carácter ideal, pero sobre todo que giren en torno a la existencia del mismo mexicano, ¿sí? Entonces, ahora vamos a finalizar nuestra clase con la revisión a Octavio Paz, ¿ok? Si ustedes checan, estamos viendo como tres especies de generaciones. Una primera generación con José Vasconcelos, una siguiente generación con Samuel Ramos y con Octavio Paz es una generación más contemporánea, más acercada a nuestras fechas, a nuestro entorno, porque claramente nosotros no vivimos durante la Revolución Mexicana, ni tampoco vivimos la creación del liberalismo, del positivismo y de todos los proyectos que se derivan de lo que acabo de mencionar. Pero Octavio Paz, si es un escritor, si es un filósofo, si es un contemporáneo, que sí alcanzamos todavía, ¿no? Él nace en 1914, muere en 1998. Y a pesar de no ser un filósofo en un sentido estricto de la palabra, es decir, no dedicarse completamente a la filosofía, Octavio Paz es un pensador muy importante y muy polifacético porque sus estudios se orientan a la política, sobre todo a la política mexicana, pero también se relacionan con la idea de lo que es el hombre, a la revisión de la historia y sobre todo cuál es el contexto sociocultural que Hispanoamérica ha formulado y puede vivir, puede gozar en estos años, ¿sí? Entonces, estos aportes a diferentes ámbitos de la sociedad mexicana lo hacen ganador del Premio Nobel a la literatura, lo hacen adquirir puestos importantes dentro de la política, pero de todo lo que he mencionado, de las pocas cosas que puedo mencionar de Octavio Paz, lo hacen el que lo tengamos que reconocer como un gran pensador y por ende un gran filósofo, porque él
sus libros están impregnados de filosofía, están impregnados de preguntas filosóficas que responde de una manera muy genial, ¿sí? Entonces lo hacen uno de los grandes pensadores de todo el siglo XX, así como lo fue Heidegger para la Alemania, Octavio Paz lo es para México, ¿sí? Entonces, vamos a checar tres o dos aspectos de sus pensamientos. Vamos a checar dos de sus ideas principales de sus pensamientos filosóficos, ¿sí? Entonces, el primero es pensamiento político. ¿Qué piensa Octavio Paz acerca del ámbito político que ya está altamente desarrollado, ¿eh? O sea, ya tenemos presidentes como completamente priistas, ¿sí? Ya tenemos ahí a Díaz Ordaz, bien, que viene precedido del PRI y que Díaz Ordaz pues, representa otra tiranía completamente absurda, una tiranía completamente horrible, una tiranía política que destroza al país. Y pues Octavio Paz forma parte de ello porque él cuando está Ordaz en el poder, lo hacen embajador de México en la India, es decir, trabajador del mismo gobierno, el cual está realizando las cosas mal, pero él también forma parte de ello, entonces de ahí que se despierten varias críticas, ¿sí? Entonces vamos a ahondar en este tema. Bien, paradójicamente, su familia, ¿sí? Él estudia aquí en la Ciudad de México y su familia también tiene un camino altamente recorrido aquí en el país. Lamentablemente, él se ve entre la espada y la pared, por así decirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque por parte de su papá es un fiel pensador en contra del liberalismo, pero su abuelo fue liberal, ¿sí? Es decir, desde su familia siempre han existido pugnas políticas, es decir, pugnas hacia ideales libertarios, ideales de orden, económicos, y por el otro lado, por la parte de su papá, que fue formó, integró las filas de la Revolución Mexicana como guerrillero, ¿sí? Como caudillo, está su contraparte, ¿no? O sea, está lo contrario ante lo liberal de su abuelo, ¿sí? Entonces, esta contradicción entre el socialismo representado por su papá, el liberalismo por su abuelo, lo hace siempre estar en un punto medio, ¿sí? Es decir, no decantarse por completo ni al socialismo marxismo, ni tampoco decantarse por el liberalismo, porque a él le preguntaron en su momento, ¿a quién le crees? ¿A tu papá o a tu abuelo? En cuestión a los ideales políticos. Y les dijo, los dos tienen razón, ¿sí? Los dos tienen errores, pero los dos tienen razón. Es decir, apoyaba tanto al socialismo como también apoyaba al liberalismo y a su vez criticaba al marxismo y también criticaba al liberalismo, ¿sí? Entonces, ¿él qué trata de hacer? Pues generar una propia ortodoxia en la cual existan elementos dentro de su modelo, dentro de su estructura política de pensamiento, existan elementos tanto liberales como marxistas. Es decir, toma del liberalismo la concepción de libertad y los medios para la pero del socialismo también toma la democracia, ¿sí? Y pues él se decanta precisamente por este elemento, por la democracia, por lograr una auténtica democracia. Uno de sus libros más importantes, que en este caso es El laberinto de la soledad, él explica en esta obra que el mexicano, ¿sí? Va a llegar a concretarse como un verdadero individuo, como un verdadero ser, a partir o partiendo desde su soledad. Es por eso que se lleva el título del laberinto de la soledad. Es decir, que el mexicano tiene que observar desde su individualidad, hacer ese ejercicio de pensamiento como Arendt nos decía, ¿no? O sea, me siento a platicar conmigo mismo, a descubrir mis acciones, las consecuencias de mis acciones, a reflexionar sobre lo que soy y lo que he hecho a lo largo de los días, a lo largo de mi historia,
Y esto Octavio Paz lo toma como un punto bastante importante para poderse proyectar a futuro, ¿sí? Entonces, parte de un análisis individual, es decir, desde nuestra soledad, para saber que nosotros podemos cumplir con el objetivo de ser sujetos altamente democráticos, ¿sí? Entonces, el siguiente punto nos dice, el capitalismo y socialismo, al menos para Octavio Paz, ha olvidado sus ideales principales, es decir, ha caído en vicios completamente falaces. Es decir, el liberalismo, el capitalismo ha olvidado por completo la igualdad y la justicia, y el socialismo ha olvidado el respeto por la libertad, o de forma contraria, el socialismo ha olvidado la igualdad y la justicia y el capitalismo ha olvidado la libertad. Es decir, el capitalismo mexicano y el socialismo mexicano va por rumbos completamente desconocidos, que ya no forman parte de lo que en verdad debería de ser el capitalismo y socialismo, ¿sí? Ya lo vimos con la crítica que hace Francisco y Madero y todo el Ateneo de la Juventud hacia el capitalismo y lo que ha hecho del país, ¿sí? Alimentar a la burguesía, nada más, a la burguesía mexicana, engrosar las filas de la pobreza, ¿sí? Engrosar las condiciones de miseria en toda la sociedad mexicana. Y por su parte, el socialismo no respeta, o sea, no identifica ese sentido de igualdad y de justicia, porque el socialismo se ha orientado más a una defensa de ideales políticos y no una defensa de ideales sociales. Entonces, Octavio Paz, ninguna de las dos posturas cumple sus objetivos, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la respuesta hacia este panorama completamente oscuro? Bueno, pues que uno de los principios categóricos que se deben de instaurar sobre la sociedad, que en este caso tiene relación con la ética política, es luchar por la emancipación. Es decir, ¿qué es lo que tiene que hacer el mexicano? Luchar por la emancipación, luchar por una verdadera libertad, ¿sí? Una libertad efectiva y que no sea meramente abstracta para los ciudadanos, para lograr una verdadera democracia. Es decir, rechazar el capitalismo, rechazar lo malo que ha hecho el socialismo y enfocarnos únicamente a la democracia, a la ejecución de una verdadera democracia, ¿sí? Y este ideal, este postulado, él lo ve destruido cuando se genera la matanza de los estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas, ¿sí? Él ve liquidado, él ve que la democracia no tiene ningún futuro cuando se ordena matar de forma muy, muy bastarda a miles de estudiantes, ¿sí? Al maltratar a miles de estudiantes, al agredir a miles de estudiantes, ¿sí? Porque en su momento, antes de la matanza en la Plaza de las Tres Culturas, bien, él observa que el sector obrero se ha unido con el estudiantado. Él ve que los trabajadores de luz y fuerza, es decir, del sector energético, se han unido con el estudiante, que los trabajadores petroleros se han unido con los estudiantes. Es decir, ve manifestada una especie de fenómeno marxista que es alentador para Octavio Paz, ¿sí? Porque esa unión de las clases trabajadoras, de las clases bajas, para resistirse ante la burguesía, que en este caso es representado por los dueños de las industrias, los dueños de las empresas y por el gobierno político de México. Pues esto Octavio Paz le llena el ojo porque dice, por fin, o sea, por fin se va a llegar a una verdadera revolución. Pero cuando ocurre la matanza de los estudiantes, ¿sí? En 1968, y muy futuramente observa la matanza de Corpus Christi en 1971, me parece, 1971, la matanza que se da allí por la avenida la avenida de los Maestros, casi o cerca de la avenida para ir al Zócalo,
en la Ciudad de México, una manifestación otra vez estudiantil, pero que ahora se lleva la mano de otro presidente de México, no recuerdo el nombre, pero es el que mismo Díaz Ordaz pone en su lugar, otro presidente originado del PRI. Pues esto liquida las ideas de Octavio Paz hacia una verdadera democracia, porque él confiaba en que los resultados, tanto de los estudiantes, tanto de la Unión de los Trabajadores Petroleros, del Sindicato de Trabajadores de Energía Eléctrica, de la Unión de la Manifestación del Magisterio Educativo, es decir, de los profesores, ¿sí? Y de la sociedad en general, condujeran o llevaran a cambiar ese quehacer político y ese quehacer de las empresas privadas para adoptar democracias que dictaran las acciones futuras a realizar en el país. Pero pues esto no se genera, no se gesta, ¿bien? Y muy futuramente vuelve a confiar, pero ya no de la misma forma que lo realizó antes de la matanza de los estudiantes en la manifestación previo a los Juegos Olímpicos, ¿sí? Entonces, incluso lo hacen renunciar a su puesto ya cuando se da la matanza de Corpus Christi en 1971, ya definitivamente lo hacen renunciar al ser embajador de la India, de México, y pues bueno, esto termina mal, ¿no? Ahora, su teoría antropológica, ya vimos cuál es el aspecto político de Octavio Paz, ahora vamos a checar qué piensa acerca de la historia o acerca de lo que ha hecho el hombre, ¿sí? Nos dice, el hombre ha sido el inventor de ideas y artefactos, el creador de poemas y leyes, pero el hombre también ha sido una criatura trágica e irrisoria. Es un incesante creador de ruinas, ¿sí? Todas estas acciones, como les acabo de decir, matanzas hacia estudiantes, empobrecimiento, ¿sí? Pocas oportunidades, poco progreso en la sociedad en general, un alto progreso en la burguesía. Bien, lo hacen como que adoptar un papel un tanto, como si lo hubiera hecho Walter Benjamin en su momento en la escuela de Frankfurt. Ver que el hombre también, el mexicano, ya hablando en términos nacionalistas, el mexicano ha sido creador de ruinas, ¿sí? El mexicano ha sido, es una especie que ha generado tragedias, ¿sí? A lo largo de su historia, que sí ha tenido su lado positivo, pero que también tiene su lado negativo. Bien, ha creado matanzas, ha creado guerras, hemos tenido nuestras propias guerras, independencia de México, ¿sí? Revolución mexicana. Entonces, en ese sentido, el hombre, esta criatura que conlleva aspectos positivos de su vida, también conlleva aspectos negativos. Bien, entonces, la historia es lo que ha hecho el ser mexicano a lo largo a lo largo de sus años, a lo largo de sus vidas, ¿sí? Y él determina un punto fantástico en su filosofía, ¿sí? Nosotros, ¿sí? Hemos realizado ciertas acciones y somos responsables de lo que han hecho tanto los vivos como los muertos. Y esto recibe muchas críticas para Octavio Paz, porque muchos pensadores en la libertad y en la responsabilidad le dicen, ¿cómo es que nosotros somos responsables de lo que han hecho aquellas generaciones que ya han muerto? ¿Sí? ¿Cómo es que somos responsables de algo que no hemos realizado? Ahí dice Octavio Paz, tan sencillo y tan fácil. Nuestras generaciones pasadas han instaurado modelos sociales, modelos económicos, que nosotros hemos continuado con ellos, ¿sí? Y al nosotros continuar con el legado de nuestros antepasados, tanto en el ámbito positivo como también en el ámbito negativo, somos responsables de lo que han hecho las personas que incluso ya están muertas, ¿sí? Entonces nosotros le damos continuidad a la historia y a lo ocurrido en el sentido negativo de la historia, porque continuamos con esos vicios, continuamos con esas proyecciones negativas, con esas acciones que están jodiendo cada vez más al país y que hay que compartir cierto grado de responsabilidad.
porque a nosotros ignorar nuestra realidad o continuar con esos vicios de las generaciones pasadas, también somos responsables, aunque estas personas ya hayan muerto, ¿ok? Entonces, él destaca que para lograr una verdadera democracia y empezar a diferenciar de lo que somos responsables, de lo que hemos hecho de la historia y de lo que debemos de dejar de hacer en un progreso futuro, tenemos que considerar un elemento bastante importante, que es el lenguaje, ¿sí? El lenguaje es el único medio para poder llegar a ser democráticos, algo así como una conclusión que hizo Jürgen Habermas como parte de la segunda generación de la Escuela de Frankfurt. Darle importancia al lenguaje, ¿sí? Porque la palabra es el único puente de comunicación que tenemos, tanto entre nosotros como individuos mexicanos, como el dialecto que va a tener tanto el hombre hacia la naturaleza, ¿sí? Y si nosotros llegamos a ejecutar una comunicación completamente asertiva y hablo nosotros como mexicanos, llegaremos a ser lo más sagrado y trascendente posible. Esa raza cósmica que tanto prometió José Vasconcelos o que tanto idealizó, ¿sí? Pero si no se da una verdadera comunicación para lograr la democracia, si no se rescata el sentido del lenguaje como última manifestación del intelecto mexicano, no se podrá llegar a tener ningún beneficio, ¿sí? ¿Por qué? Porque recordemos que ya nos lo dice Hegel, ¿bien? Los conceptos manifestados por el lenguaje son ejercicio son manifestación del ejercicio mental, son manifestación del intelecto humano, son manifestación de la inteligencia, ¿sí? A comparación de lo que nos decía Nietzsche, que no, que los conceptos y el lenguaje, pues es lo más alejado a la concepción verdadera de realidad. Entonces aquí se reafirma la idea de que el lenguaje es fundamental y tiene una alta jerarquía en ese conjunto de soluciones necesarias para cambiar el panorama humano, ¿ok? Entonces, por último, la visión de Hispanoamérica. ¿Qué es lo que le espera a México? ¿Qué es lo que le espera a Latinoamérica? ¿Ok? Él confía en que una sociedad marxista, una sociedad capitalista no es la solución. Incluso él se remonta hasta las sociedades coloniales, es decir, recién a la conquista de España, como un modelo acercado a lo que pudiera ser la respuesta a nuestros problemas. Bien, la cuestión es que regresar a las sociedades coloniales implicaría regresar por completo al catolicismo y esto es un problema, ¿sí? Entonces, ¿qué se necesita o qué se tendría que implementar para solucionar los problemas a los que nos estamos enfrentando? ¿Sí? Eh, Ofrecer las condiciones necesarias para una verdadera democracia, porque Octavio Paz también llega a la misma conclusión a lo que llegó Justo Sierra, en que eh, no se tiene un entorno óptimo para una verdadera democracia. En el sentido económico, social, cultural, religioso, educativo, no hay una tierra, un terreno fértil para que la democracia pueda crecer, ¿sí? Entonces, como no lo hay, las cosas se han hecho al revés, porque lo que parecía que con la independencia se quería gestar era ofrecer un verdadero ámbito para una verdadera democracia, pero nunca se tuvo. O sea, lo que se quería con la independencia era precisamente cuajar ese proyecto democrático, pero no se tenía el entorno para generarlo, porque se quería comparar los resultados que iba a obtener México con los resultados de América cuando se independizó de Inglaterra, los resultados de otras naciones europeas que se independizaron de grandes potencias, pero no podemos decir que íbamos a tener el mismo resultado porque las potencias europeas y por ende la norteamericana tenían mayor poder económico, mayor poder democrático, mayor poder político, mayor poder educativo y mejores territorios, ¿sí? Porque recuerden que a la emancipación de América sobre Inglaterra
también nos llevó entre las patas a México porque gracias a esa emancipación se reclamaron diversos territorios que se supone que debían de ser nuestros. Arizona, ¿sí? California, entre algunos otros grandes ciudades, estados. Bien, entonces no se podían tener las mismas conclusiones de la independencia de otras grandes potencias. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para ofrecer un terreno altamente fértil a la democracia? Tenemos que cambiar la base precisamente de lo que somos en el sentido social. Tenemos que tender la mesa, por decirlo de alguna manera colonial, para poder servir la democracia. Bien, entonces tenemos que cambiar nuestra ideología, tenemos que terminar con esas guerras civiles y las consecuencias de lo que fue la Revolución Mexicana. Tenemos que eliminar las oligarquías, el patrimonialismo y la violencia para poder tener el ámbito necesario y gestar una nueva población mexicana, ¿sí? Tener todos los argumentos, todos los artefactos, todas las condiciones necesarias para un nuevo modelo de sociedad mexicana. Y de esta manera terminamos con la filosofía mexicana, ¿sí? Y si estamos terminando con la filosofía mexicana,